Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Tesalonicenses. El día de hoy vamos a iniciar el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer. Del versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien habéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, creciendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera de que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la guerra venidera. Hasta el versículo 10 he leído. Primera de Tesalonicenses está hablando sobre la fe de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Nosotros podemos entender que ellos tenían mucha tribulación, angustia, persecución. Saben que alguna persecución y angustia, eso es bueno para los cristianos. Por esa razón, eh, hay enemistad, es que como tranquilidad, que no tiene nada de preocupación. Siempre en el corazón de los justos salvos tiene que tener lucha contra enemistad, enemigos. Por eso nosotros tenemos que marchar siempre para rescatar a las personas
y para predicar el Evangelio. En esta noche yo estoy escuchando del testimonio de Pastora Marta. Es un ejemplo del testimonio de nosotros. Porque ustedes saben que durante casi 5 meses estoy predicando cada noche. Nunca había dicho a ustedes que ustedes son equivocados. Ustedes no tenían fe. Esta palabra nunca había usado. ¿Se recuerda? Solamente yo estaba explicando sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios así está escrito. Es decir que solamente yo estaba explicando, pero ¿quién hizo entender entre ustedes? Se llama el Espíritu Santo del Señor, que les dio entendimiento y sabiduría. Es decir que yo no puedo cambiar ni una persona. Aunque yo puedo explicar algo, pero esta explicación no tiene poder nada. ¿Por qué? Toda la cosa espiritual, sí o sí tiene que trabajar el Espíritu Santo del Señor en el corazón de una persona que escucha. Significa que yo hablo bien, pero si Dios no le ayuda al que escucha por mi explicación, entonces no funciona nada. Así yo conozco. También ahora yo puedo reconocer. Solamente yo veo que a Dios estaba dando este corazón en el corazón de este pastor, esta pastora. Significa que yo no hice nada, sino que Dios trabaja. ¿Qué es lo que quiero decir? Uno que escucha la verdad, número 1, va a llegar gran choque, como un golpe. Porque al principio estaba pensando, yo quiero aprender más encima de lo que yo sabía. ¿Es cierto? ¿No? Siendo pastores, siendo misioneros durante 10 años, 20 años, 30 años, ya ¿cuántas veces podían predicar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces escuchaban la predicación de otras personas? Por eso piensan, yo conozco bastante. Encima de eso, yo podía saber poco más. Pero mientras tanto que estaba escuchando, ¿no? Llegando la palabra de Dios, directamente llega un golpe. ¿Por qué? Desde el principio que estaba creyendo en Dios, siempre estaba pensando, yo soy pecador, solamente yo tengo que pedir perdón cada día, nada más. Nunca podía sentir que había sido justificado una sola vez para siempre. Si hubiera sido justo, entonces iba a predicar esta justicia de Dios. Pero solamente estaba procurando para cumplir mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya se enseña. En la Universidad de Teología así enseña. Escuela de Teología nos enseña. Los pastores nos enseñan. Somos pecadores. Tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Cada día nosotros tenemos que pedir perdón porque somos pecadores. Solamente el tema de la explicación, así es. Y luego, fuera de eso,
¿Cómo explicaba? ¿Cómo tocaba? ¿Cómo puede ser prosperado? ¿Cómo puede ganar dinero? ¿Cómo puede desarrollar la empresa? ¿Cómo puede ser exitoso? Significa que todavía no han tocado el tema. Lo más importante, ¿cuál es? El perdón eterno. Esa es la salvación. Ese es nuevo nacimiento. Entonces, Jesucristo decía que si no nacer de nuevo por medio de agua y el Espíritu, no puede ver al reino de Dios, tampoco puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde esté más importante que ese tema? Hay prosperidad y curación, habla lengua y haciendo gran milagro, comparando de lo que está hablando sobre renacimiento, comparando del el perdón eterno y recibiendo la salvación. Nada que ver. Por esa razón, San Mateo capítulo 7, Jesucristo estaba diciendo, un día me decirá, entrará en el reino de Dios. Mucha gente podrá decir. Vamos a buscar esta palabra, ¿no? San Mateo capítulo 7. El versículo 21. Veamos. Según esta palabra, nos explica hacia el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿cuántas personas? Muchos. ¿Cuánta cantidad es? Mucho, mucho. Mucho es mucho, ya. Muchos no sabemos mucho. ¿Ya? Muchos me dirán, en aquel día, es último día, ¿no? El día postrero, que cuando regresa Jesucristo por segunda vez, o cuando uno que muera en ese mundo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Así pregunta. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, significa que ellos estaban poniendo la condición para que Dios les permite que ingresara en el reino de Dios. ¿Qué condición estaba poniendo? Lo que había hecho. Significa que la obra. Yo no creo que ellos estaban mintiendo. ¿Cómo podría mentir ante presencia de Jesucristo? Nosotros éramos como profetas, profetizando por su nombre, y también por su nombre echamos fuera demonio. También nosotros hicimos por su nombre milagro. Si no hubiera hecho nada y luego quiere mentir, absurdo, ¿no? Yo pienso que ellos habían hecho estas cosas. Pero hoy en día mucha gente estaba pensando, yo hice milagro, yo levanté un enfermo, yo hice esa cosa, yo profetizaba. Pues hoy en día alguien me dice que yo le doy una profecía que Dios me entregó. Yo estoy tapando mi oreja. ¿Por qué? Yo no quiero escuchar esas cosas. Fuera de la Biblia, ¿dónde está más excelente profecía? Fuera de la Biblia, ¿dónde hay más excelente sobre la verdad? No.
La palabra de Dios es correcta. La palabra de Dios es vida y viva. Entonces, nosotros podemos imaginar que Jesucristo estaba anunciando hace 2000 años atrás. Un día, mucha cantidad de personas podrán decir: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ellos, la verdad que hicieron, profetizaron. ¿No echamos fuera demonio por su nombre? Sí, echaron. ¿No hicimos milagro? Sí, la verdad que hicieron. Todo lo que hicieron, profecía por nombre de Jesucristo, echando fuera demonio, haciendo milagro que levantaba a los enfermos, etcétera, etcétera. ¿Qué relación tiene lo que había hecho para entrar en el reino de Dios? Sí o sí tiene que saber, nada que ver. ¿Por qué? En el reino de Dios solamente puede ingresar el justo. Mejor dicho, que siendo pecador, ¿puede ser pastor o no? Puede ser. En Corea del Sur, ¿quién puede ser pastor? Tiene que terminar graduación de la Universidad de Teología. En aquel entonces puede ser recibido la imposición de mano para ser pastor. Eso es. Entonces, pregunto, ¿cómo puede ingresar en la Universidad de Teología de Corea del Sur? Por examen. Examen que, como normal, que ingresa en la universidad. No hay mucha diferencia. Significa que aprendiendo algo del libro y puede ingresar. Significa que la mayoría de la Universidad de Teología no confirma de nuevo nacimiento. No confirma de lo que había sido justificado, santificado y perfeccionado. Sino que solamente hace examen bien, ya puede ser aprobado. Entonces, pasando 4 años, cuando se gradúa de la Universidad de Teología, puede ser pastor. Ese es curso. Eso es una manera de ser pastor en Corea del Sur. No sé muy bien en otros países. Yo no sé. Significa que para ser siervo de Dios, de primero, sí o sí tiene que ser llamado de Dios. Llamado de Dios. Sí o sí tiene que tener testimonio de llamamiento de Dios. ¿Cómo Dios le llamó? Pero antes de llamar, de primero, sí o sí tiene que tener el testimonio de la salvación. Cómo había sido perdonado de sus pecados. Sin tener este testimonio, ¿cómo puede decir que yo soy siervo de Dios? Siendo pecador, ¿cómo puede ser siervo de Dios? Bíblicamente no puede ser. Por eso nosotros podemos sentir que todos los apóstoles, discípulos de Jesucristo, solamente menos. Judas Iscariote no recibió la salvación, pero 11 discípulos, ellos recibieron la salvación. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo del Señor el día de Pentecostés, ya estaba lleno del Espíritu Santo del Señor, empezó a predicar la palabra de Dios. Hoy en día también, ¿quién puede recibir la salvación? Puede escuchar el Evangelio que anuncia sobre la redención eterna. Sí o sí tiene que acompañar este vocabulario, como dice, la redención eterna. Aunque en la Biblia está escrito esta palabra, Jesucristo habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Pero la mayoría de los pastores no quiere tocar ni una vez de su vida. ¿Por qué?
en su mente no alcanza. Eterna redención, ¿dónde existe? Eterna redención, ¿cómo puede ser? Por eso es misterio. El evangelio es misterio, aunque apareció en la Biblia, pero siendo ciego no se ve. Ya, el versículo 23, ¿cómo dice? Y entonces les declararé. ¿Quién va a declarar? Yo o Jesucristo. Jesucristo dice, ¿no? Entonces les declararé. ¿Cómo dice? ¿Cómo va a declarar? Ya, vamos a leer todos juntos. ¿Ya? 1, 2, 3. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué raro, ¿no? Ellos no hicieron mal, sino que ellos hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Siendo como profetizando, como igual que profetas. También ellos echaron fuera demonio. Wow. Es decir que hay muchos endemoniados en el mundo, ¿o no? Sí, hasta ahora. Si una persona echa fuera demonio, wow, ¿es buena obra o mala obra? Buena obra, porque está rescatando a una persona para que sea de sano, ¿no? Y luego puede hacer milagro, ya curando enfermedad, milagro. Y no sé muy bien qué tipo de milagro existe, pero curación. Pero Jesucristo, ¿cómo dice? Me parece que les falta algo, alguna cosa, como 2% le falta. Así Jesucristo iba a responder. No. ¿Cómo dice? Nunca os conocí, dice. Nunca os conocí. Nunca. Ya, significa que cuando utiliza el vocabulario nunca, por ejemplo, ¿no? Acá está hermana me dice, pastor, ¿usted no conoce fulano? No, no, yo nunca encontré a tal persona, yo no conozco, nunca, ni una vez, no, nunca. No. ¿A usted no conoce? Nunca, no lo conocí. Significa, ni una vez podía encontrarlo. Jesucristo, ¿desde cuándo va a conocer a nosotros? Jesucristo va a observar nuestro corazón. Uno que acepta la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. En aquel entonces, Jesucristo y nosotros ambos lados conoceremos por medio del Espíritu Santo del Señor. Porque el Espíritu Santo del Señor es el Espíritu de Jesucristo. Por eso Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Vino al mundo, nació por medio de una mujer virgen, se llamaba María. Y luego, cuando tenía 30 años de edad, él recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. En aquel entonces abrió el cielo, ya salió la voz del cielo, como dice, eres mi hijo amado, en quien hay mi complacencia. Y luego, al siguiente día, Juan el Bautista, como le avisó al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así decía, ¿o no? Luego Jesucristo quitando el pecado del mundo, ya por la voluntad del Señor, Él fue crucificado, derramando toda la sangre. Última palabra, como decía, consumado es. Es decir, que ya terminó el proyecto de Salvador, la misión del Salvador. Comparando de Hebreos capítulo 9, el versículo 12, busquemos, ¿cómo dice? Así dice. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, ¿en dónde Jesucristo hizo la redención eterna? En el lugar
santísimo de tabernáculo de reunión celestial, ante presencia de Dios, rociando con su propia sangre, canceló el pago de precio de pecado, de todos nuestros pecados. Y luego, después de ser sepultado, pasando 3 días, Dios le resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados por la sangre. Que seamos santificados por la sangre de Jesucristo. Que seamos perfectos por la sangre de Jesucristo. Por eso, esa fe sí o sí tiene que llegar en el corazón de uno para que reciba la salvación. Desde aquel tiempo, yo conozco al Salvador, el Salvador conoce a mí. Entre dos ambos lados. Porque ya está unido, renacido por su semilla, por su Espíritu Santo del Señor. Por eso yo conozco al Señor. Señor conoce a mí. Pero, ¿cómo dice? San Mateo capítulo 7. Nunca os conocí. Wow. Qué raro, ¿no? Estaba sacrificando, estaba perdiendo toda la cosa, estaba sudando, trabajando, pero siendo pecador. Todavía no ha renacido, todavía no ha sido justificado, santificado y perfeccionado. Tal persona, todavía Jesucristo dice que yo nunca conocí tal persona. Pero tal persona, si puede recibir la salvación, va a sentir algo diferente. Por eso Pastora Marta estaba procurando, teniendo mucha preocupación alrededor de su vida. Hay muchas personas que están sufriendo, todavía está llevando pecado. Se dice que como pecado, no solamente una persona, sino que mucha cantidad de personas está siendo como pecadores. ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué está llevando cargo de pecado? ¿Por qué está llevando gran dolor de sus corazones? Únicamente tales personas no han escuchado sobre la verdad. Conociendo eso, ¿cómo puede calmar? Conociendo eso, ¿cómo puede tapar su boca? Eso es gran pecado. Por esa razón, uno que entiende el Evangelio no puede cerrar su boca. Por eso yo estoy hablando con micrófono, mire, yo no puedo cerrar mi boca. Por eso estoy hablando. Aunque alguna persona no acepta mi palabra, aunque no está de acuerdo, no importa. Yo estoy hablando porque yo también, hasta que tuviera 24 años de edad, durante 10 años yo estaba siendo pecador. Siempre yo estaba afligido. Al orar al Señor solamente yo decía, Señor, perdóneme, yo soy pecador, perdóneme, Señor, yo soy pecador. Además, yo tenía mucha curiosidad sobre renacimiento. ¿Yo renací o no? Aunque yo estaba congregando en la iglesia, siendo maestro de los niños, siendo uno de miembros de coro de la iglesia. Entonces, yo soy pecador, yo no tengo certeza de la salvación. ¿Por qué? En mi corazón surgía, conciencia me acusaba. Tú eres pecador. Pero por la gracia de Dios, Dios me permitió que un día me envió un evangelista de Misión Buenas Nuevas. A través de este señor, yo estaba escuchando el evangelio. A través de Jesucristo, todos mis pecados fueron perdonados. Y luego Dios me dio una promesa. Se llama el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, como dice, nunca más
me acordaré de sus pecados y transgresiones. Significa que Jesucristo estaba diciéndonos, yo nunca conocí hacedores maldades, apartaos de mí. ¿Por qué? Estaban siendo pecadores. Todavía no han aceptado la sangre de Jesucristo que había limpiado una sola vez para siempre. Solamente aceptaron como Jesucristo, pero solamente Él murió con el pecado pasado, con el pecado original. Pero todavía yo soy pecador. Tal persona no está reconociendo a Jesucristo como su Salvador, porque Salvador tenía que salvar, pero solamente está agarrando mano, pero no sacó. Ya, una persona que está ahogada, socorro, socorro. Entonces, y de arriba solamente agarro mano, socorro, ya saque. No, todavía esperen. Ya, siendo ahogado a punto de morir, esta persona, ¿en dónde debe estar? Donde no hay agua, tiene que salir, trasladar al terreno, es cierto, ¿no? Pero metiendo, ahogando y metiendo agua de su boca, y luego dice que yo soy salvo, yo soy salvo. No, es mentira, no es salvo todavía. Está procurando a recibir la salvación de agua, es cierto, ¿no? Por eso nosotros ya podemos ver esta palabra, ¿no? Primera de Tesalonicenses sale esta palabra muy importante, como dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ya significa que al principio ellos tenían tribulación, pero ellos recibieron la palabra de Dios con gozo del Espíritu Santo del Señor. Y luego nosotros podemos ver esta palabra, el versículo 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ya, elección significa que Dios había elegido, ¿no?, a ellos, también siendo amado de Dios. Y luego, 5, como dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Qué significa? Si hubiera llegado solamente una palabra, será teoría. Teoría es decir que no puede cambiar nada de corazón. Pero como dice, sino también en poder. Ya, repito, sino también en poder. El poder de Dios acompañaba, mientras tanto que ellos estaban escuchando el evangelio a través del apóstol Pablo. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Significa que la gente que recibe la salvación no por una explicación buena. ¿Por qué? El perdón eterno y la salvación sí o sí tiene que trabajar Dios. Dios mismo con el Espíritu Santo del Señor tiene que derramar la sabiduría del Señor para que comprenda este misterio. Ya busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
El versículo 7, ya voy a leer. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya, ¿cómo dice? En el versículo 7 está hablando dos cosas. Uno, tenemos la redención por su sangre. ¿Qué tipo de redención tenemos? Acompañada del libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. ¿Es cierto? Por eso tenemos la redención eterna por la sangre de Jesucristo. Eso es correcto, lo que nosotros deberíamos testificar. Y luego, como dice, acompañado, oración, el perdón de pecados, así dice. Entonces, el perdón de los pecados, el perdón eterno, la redención eterna, perdón eterno. Porque habiendo obtenido eterna redención, ¿para qué hizo la redención eterna? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, quitando, cancelando el precio de pecados. Eso es la redención. Y luego, como dice, según las riquezas de su gracia, dice, eso es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que Dios nos dio. Sabiduría. No de nuestra sabiduría, sino del Señor. Por eso el versículo 8, como dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda, ¿cómo dice? En toda sabiduría e inteligencia, dice. Sobreabundar, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Significa que cada uno de los hermanos o ser humano, cada uno de los seres humanos del mundo, podemos decir que tienen como sabiduría como 100, así, ¿no? Digamos. No podemos calcular sabiduría, qué cantidad de sabiduría tienen, lo sabemos, ¿no? Pero digamos que cada uno tiene 100 cantidad de sabiduría o calidad de sabiduría. Pero para comprender la redención eterna y el perdón eterno, se necesita derramar la sabiduría de Dios, esa cantidad y calidad, más de 1.000.000 de sabiduría de Dios. Significa que fuera de nuestra mente, fuera de nuestra sabiduría, debería llegar. ¿Desde dónde? Del cielo. Por eso, ¿a quién le da esta sabiduría? A los que reconocen, Señor, yo soy malo, yo soy pecador, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios, yo soy digno de ser lanzado al infierno. Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios, yo voy a rendirme. El que reconoce de su identidad, que es pecador, pidiendo la gracia del Señor, Dios le da. Puede llegar entendimiento. Sí, Señor, ahora sí entiendo. Yo soy salvo, justo. Ya, comparando esta palabra Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23, como dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es como resumen de la obra de todos los hombres del mundo. Pero el versículo 24, ¿cómo nos explica? Ya vamos a leer todo juntos. 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya pregunto, ¿cuántas veces está repitiendo en la Biblia a través de
Nuevo Testamento sobre redención. La redención, la redención, la redención, rescate, la redención, remisión, el rescate. ¿Cuántas veces está repitiendo? 1000 veces está repitiendo, varias veces. Pero en vez de ver estas palabras, siempre quiere ver cómo. Romanos capítulo 3, el versículo 10, al lado, como dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén, soy pecador. ¿Ya? Siendo pecador. Por eso se necesita derramar la sangre. Mejor dicho que Jesucristo tenía que hacer la redención eterna. Por la redención eterna ya está siendo justificado. Por eso el versículo 24, como dice, yo estoy siendo justificados gratuitamente por su gracia. Como dice, siendo justificado o siendo pecador. Hey, pastor, mire, hoy usted cree así, pero mañana si comete, usted será pecador. No, mañana yo voy a leer eso también. Siendo justificado gratuitamente. ¿Por qué? La palabra de Dios permanece para siempre. Como dice, para siempre. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, por la redención de Jesucristo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tenía la deuda, por eso mi tío canceló. Ya tengo factura que había cancelado mi deuda. Y luego estoy siendo deudor o siendo libre. Libre. ¿No sabe matemática? Ya tenía 5 deuda. Canceló 5. En aquel entonces, ¿cómo tiene que poner? Más o menos. O multiplica. Ya tenía deuda 5 y pagando 5. En este momento, ¿qué es lo que tiene que poner? Menos. Y son 0. ¿Ya? Nosotros éramos pecadores. Por eso, siendo pecador, ¿ya? No podemos cumplir nada de mandamiento. Pero Jesucristo hizo la redención eterna. Por eso son, ¿cómo tiene que salir? Salvación, libertad. Por eso Dios nos dio una promesa, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Dios sabe sobre matemática. O sea, nosotros teníamos como, digamos que cantidad, como 1.000.000 de pecados, variedad. Ya. Pero Jesucristo, millón de cantidad de pecado canceló por su sangre. Por eso son menos. No esos son 0, sino que menos 1.000.000 de algo. Significa que nosotros estamos siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que está en Cristo Jesús. Esa es la fe. Por eso ya durante 5 meses por ahí estamos aprendiendo desde Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, como 5 libros. Detalladamente estamos leyendo, explicando. Ya, ¿cuántas veces estaba saliendo sobre el Evangelio, sobre la redención eterna? Siempre apóstol Pablo estaba enviando la carta, como dice, estoy enviando esta carta saludando a los que están en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Filipo, en la iglesia de Galacia, y que siendo como santos, llamados justos, así dice. Por nosotros cuando recibimos la salvación, podemos decir, somos justos y santos. Porque nuestra identidad fue cambiada. Por eso
según la palabra de Dios, dice que Jesucristo nos liberó y luego trasladó a nosotros nuestra vida al cielo. Está escondido en Cristo Jesús, así dice. 자, el día de hoy, así estamos iniciando Primera de Tesalonicenses. Mañana, misma hora, voy a iniciar, pero no podemos saludar mucho, ¿no? Porque hasta 7:45 voy a terminar. Solamente poco tiempo nosotros tendremos, porque mañana hay otra actividad desde a las 8, pero quiero iniciar misma hora, como lo que el día de hoy hemos empezado. Muchas gracias, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos entender sobre el perdón eterno y nuevo nacimiento, también la redención eterna, porque Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre, para salvarnos, para rescatarnos. Por eso apóstol Pablo siempre él estaba predicando el evangelio, decía que por la sangre de Jesucristo estamos siendo justificados gratuitamente por la gracia del Señor y por la redención que está en Cristo Jesús. Todavía mucha gente está enfocando hacia su obra para manifestar su buena obra, pero por la obra no puede ser salvo. Solamente por la gracia de Jesucristo pueden ser justificados y santificados, también pueden ser perfeccionados. Señor, espero que bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros también podamos enseñar sobre la verdad a muchas personas que todavía no conocen. Creo que Señor nos acompañará. Señor, también espero que nos ayude para que nosotros andemos por la fe, Señor. Mañana otra vez vamos a encontrar en misma hora por su ayuda. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.